En nuestra última conversación nos arremangamos, por así decirlo, para poner orden en el caos. Totalmente. Hablamos de gestión, de administrar las órdenes de trabajo, de cómo implementar un sistema para que la planta deje de ser ese incendio constante que todos corren a apagar. Fue un paso fundamental, la verdad. Construir el sistema nervioso central de la operación. Exacto. Y ahora, una vez que la casa está en orden, empieza lo bueno. Empieza lo verdaderamente fascinante. Ahora es el momento de, dejar la oficina, acercarnos a las máquinas y, literalmente, aprender a escuchar su idioma. Un lenguaje que no se habla con palabras. Para nada. Se habla con vibraciones. Y es un lenguaje sorprendentemente elocuente, ¿no es así? La idea de que cada máquina genera una especie de huella digital sónica. Un espectro único de frecuencias. Me gusta esa idea de la huella digital. Casi ver el futuro. Diagnosticar problemas mucho antes de que se conviertan en fallas catastróficas. Esa es exactamente la misión de hoy. Vamos a empezar a descifrar los fundamentos de ese lenguaje. Veremos cómo una señal que a simple vista parece, puro ruido, un garabato sin sentido, Ajá. se puede transformar en un diagnóstico claro y preciso. Es el primer paso para dejar de ser mecánicos de emergencia y convertirnos, digamos, en doctores de máquinas. En una estrategia verdaderamente proactiva. Me encanta. Justo. Perfecto. Entremos en materia. Entonces, tenemos un sensor, un acelerómetro pegado a un motor. Ok, lo colocamos a un colector de datos y en la pantalla aparece una señal, una onda que sube y baja, que parece un electrocardiograma caótico. Honestamente, la primera vez que vi una, pensé, ¿y de este caos se supone que saquemos algo útil? Sí. Es la reacción de todo mundo y es completamente lógica. Esa señal que ves es la vibración en lo que llamamos el dominio del tiempo. El dominio del tiempo. Sí, nos muestra la amplitud total del movimiento en cada instante. Pero es la suma de muchísimas vibraciones ocurriendo a la vez. Es como estar en una fiesta y escuchar el murmullo de 100 conversaciones simultáneas. Imposible entender nada. Exacto. No puedes entender ninguna. Lo que necesitamos es una forma de separar cada una de esas conversaciones. Y ahí es donde entra la magia, supongo. Es matemática, pero la verdad se siente como magia. Lo que hacemos es pasar esa señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, usando un algoritmo increíblemente poderoso. Ok. La transformada rápida de Fourier, o FFT. La FFT. He oído hablar de ella. Y la mejor analogía para entenderla es pensar en un prisma. ¿Un prisma de cristal? Justo. Imagina que la señal de vibración cruda, nuestro electrocardiograma caótico, es como un rayo de luz blanca. Parece una sola cosa, confusa, ¿no? Sí, una mancha de luz. Bueno, la FFT actúa como ese prisma. La señal lo atraviesa y descompone esa luz blanca en todos los colores que la componen. Rojo, naranja, amarillo, verde. En el arco iris. En el arco iris. Y cada uno de esos colores es una frecuencia específica. Con una intensidad determinada. Tenemos un gráfico claro, un espectro, un mapa de esas conversaciones. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de todo. El gráfico nos dice, a 15 Hz tienes una vibración de esta intensidad. A 30 Hz tienes otra. Y así. Y lo más importante es que diferentes componentes de la máquina, por su diseño y su velocidad, generan frecuencias que son predecibles. El caos se convierte en información. Entendido, separamos las frecuencias, los colores del ruido. Pero he oído que no solo importa qué frecuencias vemos, sino cómo las medimos. Se habla de desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿Son diferentes idiomas o más bien dialectos de la misma conversación? Excelente pregunta. Son, digamos, diferentes perspectivas de la misma conversación. Y elegimos cuál usar dependiendo de lo que querramos escuchar con más claridad. Entre cuánto se mueve algo, la distancia que recorre la carcasa. Es muy útil a bajas frecuencias, por debajo de los 10 Hz. Como en una máquina muy grande y lenta. Piensa en un gran ventilador que gira muy lento. Ahí el problema no es tanto la fuerza, sino la magnitud del movimiento. Si se mueve demasiado, puede chocar con algo. O generar tensiones estructurales enormes. Claro. Precisamente. Ahora, vámonos al extremo opuesto, la aceleración. Ok. La aceleración es la reina indiscutible de las altas frecuencias, la segunda ley de Newton.
Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, pues la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces es ideal para detectar impactos. Perfecta para detectar impactos. El choque de los dientes de un engranaje, los primeros microdefectos en una pista de rodamiento. Es la que nos avisa de los problemas más sutiles y tempranos, los que apenas empiezan a susurrar. Y entre esos dos extremos, el movimiento lento y los impactos sutiles, tenemos a la velocidad, que parece ser la más usada en el día a día. Lo es, y por una buena razón. La velocidad es la más balanceada, la que usamos para una evaluación general de la salud de la máquina. El chequeo general. Exacto. Su mejor rango de respuesta está en las frecuencias medias, digamos de 10 a 1000 Hz, que es donde ocurren la gran mayoría de los problemas comunes. Desbalanceo, desalineación, holguras. Los que vamos a ver ahora. Esos mismos. De hecho, es tan representativa que la norma internacional más importante, la ISO 10816, se basa enteramente en la velocidad, medida en RMS. O sea que, aunque se pueda convertir una en otra matemáticamente, no es lo práctico. Es mejor usar la herramienta adecuada para cada trabajo. Has dado en el clavo. Velocidad para el chequeo general, desplazamiento para baja velocidad y aceleración para diagnósticos de alta frecuencia más específicos. Cada una nos da una visión optimizada. Justo. Intentar ver un defecto de engranaje en desplazamiento sería como intentar leer la letra pequeña de un contrato desde el otro lado de la habitación. Entendido. Muy bien. Ya tenemos nuestro espectro de colores y elegimos la perspectiva correcta. Digamos que la velocidad. Ahora sí, a lo bueno. ¿Cuáles son esas firmas, esas huellas digitales inconfundibles de los problemas más comunes? Empecemos por el culpable número 1, el más común y obvio, el desbalanceo. Ok, La analogía perfecta es el tambor de una lavadora cuando toda la ropa se va para un lado en el centrifugado. La máquina entera se sacude. Claro, un punto pesado en algo que gira. eso es. Y en el espectro, su firma es inconfundible. Vas a ver un picotazo altísimo, dominante, justo a la frecuencia de giro del eje. A esa frecuencia la llamamos 1X. 1X. Si el espectro está dominado por un pico fuerte a 1X, sobre todo en las direcciones radiales, o sea, vertical y horizontal, la sospecha principal es, sin duda, desbalanceo. Simple, directo y me imagino que muy destructivo si se ignora. Extremadamente. Recuerdo una vez en una planta de cemento un ventilador de tiro inducido enorme. El pico a 1X era tan alto que se salía de la escala del gráfico. ¡Wow! Cuando lo detuvieron, encontraron que una de las aspas se había cubierto con casi 20 kilos de material endurecido. Era el desbalanceo más extremo que he visto. Esa fuerza estaba destrozando todo. Una anécdota que lo deja clarísimo. Ahora, pasemos al siguiente gran problema. Entiendo que es responsable de más de la mitad de todas las fallas en máquinas. Así es, la desalineación. Es una causa fundamental de averías. Ocurre cuando los ejes de dos máquinas acopladas, como un motor y una bomba, no están perfectamente alineados. Este es más complejo de ver, ¿no? Sí, es más complejo que el desbalanceo. Su firma espectral suele mostrar un pico a 1X, pero también picos significativos a 2X, o sea, el doble de la velocidad de giro, y a veces a 3X. Un momento. Ahí me surge una duda. Si el 1X es el indicador de desbalanceo, y la desalineación también lo genera, ¿cómo sé que no tengo desbalanceo y otro problema en lugar de solo desalineación? ¿Cuál es la pista de la tora? Esa es la pregunta clave que separa a un analista novato de uno experimentado. La pista fundamental suele estar en la dirección axial. Es decir, a lo largo del eje. Exacto. Un desbalanceo puro genera fuerzas radiales, hacia afuera. Rara vez muestra una vibración axial alta. La desalineación, en cambio, casi siempre genera fuerzas en la dirección del eje. Ah, ok. Un pico alto a 1X o 2X medido en el eje, cerca del acoplamiento, es un indicio fuertísimo de desalineación. Y además, hay diferentes tipos. Diferentes tipos de desalineación. Sí, y es fascinante porque el espectro nos cuenta la historia. Si es principalmente angular, como si los ejes formaran una V muy ligera, Ok. el pico dominante suele ser 1X en la dirección axial. Pero si es paralela, o sea, los ejes desplazados pero paralelos, el pico a 2X en la dirección radial
tiende a ser mucho más pronunciado. Increíble la cantidad de información que hay ahí. Es leer esos matices lo que permite dar un diagnóstico preciso. Vale, entonces ya descartamos un problema de masa como el desbalanceo y uno de geometría como la desalineación. Eso me hace pensar en la integridad estructural, en cosas que simplemente están sueltas. Es exactamente la siguiente categoría, la holgura mecánica. Holgura. Cuando hay juego, partes sueltas. Puede ser un rodamiento desgastado en su alojamiento, pernos flojos en la base de la máquina, Incluso grietas en la estructura. incluso grietas. Y la firma clásica es una serie de armónicos de la velocidad de giro. Veremos picos a 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. A menudo parecen los dientes de un peine. Como un peine, me gusta esa imagen. La máquina vibra de forma errática porque las piezas no están firmes, y esa falta de rigidez genera toda esa serie de respuestas. A veces también puede generar subarmónicos, a media velocidad, un tercio, lo que es un síntoma muy claro de una holgura ya severa. Entiendo. Entonces, identificar estas firmas, el pico solitario del desbalanceo, los múltiplos de la desalineación o el peine de la holgura. Esto no es un simple ejercicio académico. La idea es actuar, ¿verdad? Exactamente. El diagnóstico no es el fin, es el medio. Esto es lo que nos permite ser proactivos. Claro. Detectar un desbalanceo incipiente cuando el 1x apenas empieza a subir nos permite programar con tiempo un balanceo de precisión en un paro planificado. Y al corregirlo, evitamos que esa fuerza excesiva destruya los rodamientos, los sellos, todo. Y ahí es donde el impacto se vuelve tangible. No se trata solo de la pieza. Para nada. No se trata de salvar un par de rodamientos que pueden costar $500. Se trata de evitar una parada no programada de toda una línea de producción que podría costar $50,000 por hora. Esa es la verdadera dimensión de la proactividad. Cambia por completo la economía del mantenimiento. Pasamos de ser bomberos caros a ser médicos preventivos y eficientes. Me encanta esa transformación. Dejamos de cambiar componentes rotos y empezamos a mantener la máquina en un estado óptimo. Y al corregir la causa raíz, como una desalineación, no solo salvas el acoplamiento, extiendes la vida de los rodamientos del motor y la bomba, reduces el consumo de energía. Es un efecto dominó positivo. La analogía del médico me parece perfecta y me lleva a pensar en algo. En medicina, un pulso alto puede significar muchas cosas: fiebre, estrés, esfuerzo. Pase lo mismo con la vibración. Esa lectura general de la norma ISO puede ser ambigua. Es una analogía brillante y absolutamente correcta. La vibración global, ese único número, es como tomarle el pulso o la temperatura a un paciente. ¿Te dice si algo va bien o mal? Exacto. Nos dice si está sano, si algo empieza a ir mal o si está en serios problemas. Pero no nos dice por qué tiene fiebre. Y ahí entra el espectro. El espectro FFT. Es el análisis detallado, es la analítica de sangre que nos dice la causa exacta. Ah, tienes una infección bacteriana, que en nuestro caso sería. Ah, tienes desalineación angular. Increíble. Entonces, hoy hemos aprendido a escuchar los gritos de la máquina, los grandes problemas estructurales como el desbalance, la desalineación y la holgura. Así es. Problemas que afectan a toda la estructura y se manifiestan con mucha energía a bajas frecuencias. Con esto se resuelve una enorme cantidad de los problemas diarios en una planta. Pero esto me deja pensando. A ver. ¿Qué pasa con las fallas que no gritan, sino que susurran? ¿Susurros? Me gusta ese término. Sí. Hay componentes internos que anuncian sus problemas a frecuencias muy, muy altas, en un rango de energía tan bajo que es casi imperceptible con este análisis general. ¿Son fallas que se desarrollan de manera sutil? Y que si no aprendemos a escuchar esos susurros a tiempo, pueden llevar a una falla catastrófica casi sin previo aviso en la vibración global. Si estamos hablando de susurros a altas frecuencias, mi mente se va a componentes con partes móviles muy pequeñas y rápidas, donde el primer síntoma no sería un gran grito estructural. Estamos entrando en el territorio de los rodamientos. Estamos entrando de lleno en su territorio, el componente que estadísticamente más falla en toda la industria. Y para escucharlo, Para escuchar sus secretos, para oír el primer arañazo microscópico en una pista y anticipar su fallo con semanas o incluso meses de antelación, necesitamos una técnica diferente, una forma más sofisticada de procesar esa señal. y esa será nuestra próxima exploración. Esa será nuestra próxima exploración.